Juan 10:30. Vamos a leerlo por parte, amén. En este texto que usted está leyendo ahí dice, en el principio, vaya, hermano, esto es importante, dice, era el verbo. Y el verbo era con Dios, o estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este texto es persona, la persona del Hijo y la persona del Padre, pero sigue siendo un texto trinitario. Cuando yo tuve el debate con el arrianista Nazareno, mucha gente me dijo que porque yo utilicé textos solamente donde habla de Cristo y el Padre. Los textos que se hablan de Cristo y el Padre no dejan de ser trinitarios. Amén. ¿Por qué? Porque hay veces que además se enfoca en la persona de Cristo y el Padre. Inclusive, esto fue el punto de partida de la patrística al tomar la palabra Trinidad, la eterna relación entre el Padre y el Hijo, y más tarde luego también la del Espíritu Santo. En este texto, ¿verdad?, que tenemos aquí, Juan 1, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Voy a enfocarme, vamos a hacer una crítica o vamos a hacer una exégesis bíblica. Dentro de la exégesis bíblica, lo que se llama el texto griego original, nos vamos a dar cuenta en este texto que habla de tres cosas. Número 1, del verbo preexistente. Número 2, de la distinción del verbo con el Padre. Y número 3, de la unidad o lo que se llama la deidad del verbo en comparación con el Padre. ¿Cómo así? Primero dice, en el principio, la palabra principio, que viene del texto griego arge, ¿verdad? Quizás algunos pueden pensar que está hablando de Génesis. Lamentablemente no está hablando de Génesis. Ahí está hablando de un principio antes del Génesis, antes de la creación, porque el tema ahí no es la tierra, sino Cristo como preexistente. Amén. Y Cristo estaba antes de toda la creación. Y aquí dice, en el principio era la palabra. Hay un asunto con la palabra era. En español se puede traducir mal o se puede leer como algo en el pasado, ¿verdad? Pero cuando vamos al texto griego, la palabra era evoca de una palabra que significa eimi. Anote eso. Y la palabra eimi significa, en el original griego koiné, como un estado activo, presente, que no deja de ser. O sea, es algo que sigue siendo. O como lo traduce el texto griego, lo que seguía siendo, lo que estaba haciendo. O sea que la palabra eimi evoca de una frase, de una palabra que significa existencia continua. Oiga, esto es importante, hermano, que estamos hablando. En el principio era la palabra, no es que era como de pasado, es que en el principio estaba haciendo la palabra. O sea, ya estaba. Aquí habla de la preexistencia del verbo, del logos. Tenemos que identificar quién es el logos, y sabemos que el logos, según Juan 1:14, es Cristo, porque dice, y ese verbo, ¿verdad?, se hizo carne. El único que se hizo carne fue Cristo. De manera de que Juan 1 comienza hablando de la preexistencia de Cristo. Aquí Yamil tumba la tesis de los arrianistas, porque aquí vemos a Cristo preexistente. O sea que ya él estaba haciendo, ya él era, ya él estaba. No fue que en el principio creó el Padre al verbo, no, ya el verbo preexistía. Terrible esto. Ahora, el mismo texto de Juan no solamente le da a los arrianistas, sino que también corría a los unicitarios, porque ahora no solamente va a hablar del verbo como preexistente, sino como el verbo como una persona distinta a Dios el Padre. Dice, y el verbo que era, ¿verdad?, era con Dios. La palabra griega es prostonteos. Estaba delante, a la par de Dios. Maestro, ¿y quién es Dios ahí? En 1 de Juan, capítulo 1, verso 1, Juan le quita la frase Dios y le pone la frase Padre. Usted lo puede, anótelo y búsquelo para que ustedes vean. Dice, lo que nuestros ojos miraron, lo que nuestras manos palparon, con relación al verbo de vida, aquel verbo que estaba con el Padre, alábale ahí, y se nos manifestó. Primera de Juan capítulo 1, que era un libro preferido por la patrística latina, dice que el verbo estaba con el Padre. Y quien se manifestó fue el verbo, no el Padre. Eso está claro. En Juan 1, ese Padre es que Juan le llama Dios. Y ese verbo es Cristo. De manera que ahí vemos dos personas, Yamil, distintivas. El Padre y el verbo que es Cristo. Eso está más claro que el agua.
Claro, estaba delante, prostonteón, estaba hacia Dios. La palabra pros, ¿verdad? Que viene de prácticamente de acercarse, de estar en movimiento hacia adelante, de, a la par de. Esto solamente se puede ver si hay una distinción de persona. Y aquí no solamente vemos que ya el verbo preexistía, sino que estaba con otra persona divina, que es Dios el Padre. Y ahora viene la parte importante, y es que ese verbo también era Dios. Y la palabra que usa era también es la palabra en mí. O sea que estaba persistiendo en la misma forma del Padre, como Dios. De manera que Juan 1, en su exégesis gramatical, pone a Cristo como una persona persistente, distinta al Padre, y Dios también como el Padre. Yo creo que eso estuvo claro. Eso está poderoso. Juan capítulo 10, verso 30, donde Cristo utiliza otra vez la palabra en mí, pero en plural. Mira, hermano, la Biblia, aquí nadie está forzando texto bíblico. En Juan 10:30 dice, yo y el Padre, uno somos. Bueno, resulta que la palabra somos está en plural, en el texto griego está en plural. Pero el problema es que esta palabra, que es en plural, es de la palabra eimi. Si usted busca un Strong, usted se va a dar cuenta que la palabra somos es eimi en plural. O sea, estamos siendo. Pero eimi es una existencia continua. Yo y el Padre estamos existiendo. La palabra uno es heis en griego, pero sorpresivamente, Yamil, la palabra uno aparece ahí como gen. Y gen es uno en neutro. ¿Y qué significa cuando uno es neutro? Significa que aquí no está hablando de unidad en propósito o en mentalidad, sino unidad en naturaleza. La palabra kai en griego habla de qué? De dos elementos distintos, pero que lo están uniendo en un evento. Y dice, estamos siendo una naturaleza. O sea, nosotros compartimos la misma naturaleza. Aquí vemos a Cristo distinto al Padre y al mismo tiempo compartiendo la misma naturaleza que el Padre. De manera que si el Padre es eterno, Cristo al compartir su naturaleza también es eterno.